$10,000 millones en pérdidas en 40 minutos. Así fue como la arrogancia de Pekín se hizo cenizas a manos de la fuerza estadounidense. A las 7:45 de la mañana del 22 de julio de 2025, el mar de la China Meridional se convirtió en un infierno. 4 misiles hipersónicos YJ-21, volando a Mach 10, se precipitaron sobre el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford. Desde lo alto, 2 cazas furtivos J-20 se zambulleron, cada uno cargado con bombas de precisión. En segundos, las defensas americanas rugieron. Interceptores SM-6 se lanzaron a 5.600 km por hora, pulverizando 2 de las ojivas que se acercaban, pero no todas. 2 misiles impactaron contra el USS Mason y el USS Lake Champlain, arrancando planchas de acero, sacudiendo cubiertas y dejando a 7 marineros estadounidenses heridos. En Pekín, los medios estatales estallaron en un triunfo desmedido, proclamando una victoria histórica. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Estados Unidos respondió con una furia implacable. 100 drones, 15 aviones, 70 toneladas de armamento. Lo que comenzó como un golpe audaz de China, se convirtió en una respuesta devastadora que redujo a ceniza su orgullo y transformó el mar de la China Meridional en el campo de batalla de América. A las 7:45 de la mañana del 22 de julio de 2025, la aparente calma del mar de la China Meridional se hizo pedazos. El grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, la fuerza naval más moderna de Estados Unidos, navegaba en una patrulla de rutina a 220 millas náuticas al sureste de Hainan. Lo que sucedió a continuación fue un golpe fulminante. Las baterías costeras chinas, ubicadas en la provincia de Guangdong, se activaron de golpe, disparando 4 misiles hipersónicos YJ-21, cada uno capaz de recorrer 1.500 kilómetros en menos de 12 minutos y con un peso superior a las 8 toneladas. Pero Pekín aún no había terminado. Casi al mismo tiempo, 2 cazas furtivos J-20 despegaron de la pista, cada uno armado con bombas de precisión. Su objetivo era uno: asestar un golpe paralizante al grupo del Ford antes de que los americanos pudieran reaccionar. A bordo del USS Ford, las alarmas resonaron con un sonido ensordecedor. El sistema de combate Aegis calculó las soluciones de disparo en un instante. 2 misiles fueron interceptados a velocidades Mach 5 por los interceptores SM-6, que explotaron en brillantes bolas de fuego sobre el océano. Pero la defensa no fue perfecta. Las ojivas restantes surcaron el cielo e impactaron contra USS Mason TDG-87 y el USS Lake Champlain CG-57. Los impactos sacudieron las cubiertas de acero, deformaron el blindaje y causaron heridas a 7 marineros. El humo se mezcló con el agua de mar, mientras los equipos de control de daños se apresuraban a sellar los compartimentos. Aunque ambos buques continuaron a flote y operativos, el simbolismo de los hechos fue escalofriante. Por primera vez en décadas, los misiles chinos habían derramado sangre estadounidense en el mar. En Pekín, la televisión estatal declaró una victoria decisiva, mostrando infografías de barcos estadounidenses en llamas. El mensaje era claro: China pensaba que había humillado a la armada más poderosa del mundo. Pero en los fríos pasillos de acero del Ford, los oficiales compartían otra mirada. Ni de miedo, ni de vacilación. Era una gélida determinación. Los chinos creyeron que América retrocedería. Acababan de cometer el error de cálculo más grave del siglo. Si China se atrevió a atacar al nuevo grupo de portaaviones de Estados Unidos, ¿cómo crees que responderá? Cuéntanos desde dónde nos ves. Dale me gusta y suscríbete para no perderte nada. A las 8:15 de la mañana del 22 de julio de 2025, solo 30 minutos después de los impactos, el grupo de ataque del Ford ya había recuperado la calma. En el USS Mason y el USS Lake Champlain, 7 marineros resultaron heridos, pero no se perdió ni una sola vida. Los mamparos se sellaron, los incendios se apagaron, la propulsión se mantuvo firme. De un total de más de 14 barcos, 9,000 marineros y 90 aviones de combate, la pérdida de capacidad operativa fue menos del 1%. A pesar de toda la fanfarronería de Pekín, la realidad era simple. La Armada de Estados Unidos permanecía casi intacta. Pero en la televisión estatal china, la narrativa era completamente diferente. Proclamaban el fin de la supremacía estadounidense, mostrando gráficos por ordenador de portaaviones que se hundían en llamas.
Los presentadores hablaban del comienzo de un nuevo siglo asiático, pero la verdad detrás del horizonte del Pacífico era mucho menos favorable para ellos. El Gerald R. Ford, una fortaleza flotante de 100.000 toneladas, estaba en pleno funcionamiento, con 4 reactores nucleares que producían 700 megawatts de energía, lo suficiente para iluminar una ciudad de 500.000 de personas. Y su ala aérea, valorada en $7.800 millones, ya se estaba preparando para el despegue. En el Centro de Información de Combate, el general Charles Q. Brown Jr. dio la orden en menos de 5 minutos, sin titubeos, sin confusión. Estados Unidos respondería con contundencia contra la base de tanques número 3 del EPL, donde se encontraban 70 de sus mejores tanques. La operación se denominó Trueno de Hierro, una respuesta diseñada para no igualar, sino para aplastar. Los números hablaban por sí solos. 50 drones RQ-21 Blackjack para saturar radares y cegar los sistemas enemigos. 50 drones suicidas Switchblade 600, cada uno con una ojiva de 14 kilos, suficiente para triturar blindaje. 10 cazas F-35 Cell Lightning II, cada uno capaz de cargar más de 8 toneladas de munición. Y 5 cazas FA-18E Super Hornet, probados en batalla, cada uno con un radio de ataque de 2.000 kilómetros. No era un simple contragolpe, era la formación de una tormenta. Una tormenta que no se medía en palabras, sino en kilotones de poder de fuego. Pekín pensó que América daría un paso atrás. En cambio, acababan de despertar al arsenal del mundo libre. China se alegró demasiado pronto. La respuesta que estás a punto de ver destrozó su orgullo hasta la médula. No te lo pierdas. Apóyanos con un me gusta y suscríbete y sé testigo de cómo se escribe la historia. A las 9 de la mañana se dio la orden. La cubierta de vuelo del Ford cobró vida. Aún no con aviones, sino con drones. Decenas de ellos. Uno tras otro, 50 drones RQ-21 Blackjack se lanzaron al cielo, con alas que apenas superaban los 5 metros, pero que llevaban cargas de guerra electrónica capaces de freír circuitos a cientos de kilómetros a la redonda. En 7 minutos, el enjambre se dispersó, inundando el espacio aéreo chino de ruido. Las pantallas de radar en los búnkeres de mando chinos se iluminaron con decenas de puntos rojos. Falsos ecos, escuadrones fantasmas, flotas inexistentes. Para los operadores parecía que más de 200 aviones estadounidenses los atacaban simultáneamente. La realidad es que ni un solo avión tripulado había cruzado la línea. El sistema de defensa aérea de largo alcance HQ-9B, el más avanzado del Ejército Popular de Liberación, de repente se quedó completamente ciego, incapaz de distinguir la interferencia de los objetivos enemigos. Pero este primer acto era solo una distracción. A las 9:12 de la mañana, cayó el martillo. 50 drones kamikaze Switchblade 600 se precipitaron desde múltiples direcciones, cada uno armado con una ojiva antitanque de 14 kilos. Para los observadores chinos en tierra, parecía una nube de avispos de acero que descendían del cielo. En números, el enjambre era aterrador. 50 drones en una sola oleada representaban más objetivos de entrada que las fuerzas aéreas de algunas naciones enteras podrían desplegar en una semana. Los artilleros, manejando frenéticamente los cañones CIWS tipo 1130, que disparan 10.000 proyectiles por minuto, lograron derribar 20 de los kamikazes. Pero incluso mientras las alas destrozadas caían al mar, 30 drones seguían en el aire, esquivando el caos. Segundos después, las explosiones desgarraron la costa. Los platos de radar se hicieron pedazos. 2 lanzadores HQ-9 fueron destripados. Los camiones de combustible se convirtieron en bolas de fuego negro. El daño fue inmediato y humillante. Un único ataque coordinado había obligado a China a gastar más de 40 misiles interceptores, con un valor de casi $100 millones, para derribar máquinas que le costaron a Estados Unidos menos de $70.000 cada una. El desequilibrio de costes era asombroso, y el mensaje inconfundible. Washington podía desangrar económicamente a Pekín mucho antes de desangrarlo militarmente. A las 9:20 de la mañana, humo y estática llenaban las pantallas de mando chinas. Los operadores de radar gritaban informes contradictorios. Algunos veían flotas que no existían. Otros no veían amenazas reales volando directamente sobre sus cabezas.
Lo que había comenzado como una celebración confiada tan solo una hora antes, se estaba convirtiendo en un caos total. Y por encima de ese caos, más alto, más rápido, invisible, los aviones de ataque tripulados de América ya estaban en camino. La tormenta solo acababa de empezar. La respuesta inesperada de China les hizo arrepentirse de todo. Activa la campana para ver más historias como esta. A las 9:27 de la mañana, mientras los operadores de radar chinos aún luchaban con pantallas llenas de fantasmas, llegó el verdadero golpe. La cubierta de vuelo del USS Gerald R. Ford, un gigante de 333 metros, rugió con vida. 10 F-35C FA-18E Super Hornet se catapultaron al aire húmedo del mar de China Meridional en intervalos de 45 segundos. Sus posquemadores pintando el horizonte de fuego. Cada avión transportaba un paquete de ataque de bombas de precisión JDAM de casi 1 tonelada y de GBU-31, una carga útil que superaba las 68 toneladas de munición en una sola oleada. El objetivo era claro: la base de tanques del EPL número 3, a las afueras de Guangzhou, hogar de más de 120 tanques de batalla principales tipo 99A, con el apoyo de baterías tierra-aire HQ-9, depósitos de combustible y almacenes de municiones. Una fortaleza en papel valorada en casi $12,000 millones en activos combinados. Pero ese día estaba a punto de convertirse en un cementerio. A las 9:41 de la mañana comenzó el primer ataque. Los drones seguían zumbando en lo alto, asegurando la ceguera del radar. Los F-35, invisibles para los radares chinos, descendieron en silencio antes de soltar sus bombas de precisión. En cuestión de segundos, 3 lanzadores HQ-9, valorados en $90 millones cada uno, fueron destruidos. Bolas de fuego estallaron hacia el cielo, a medida que las explosiones secundarias desgarraban los hilos de misiles. Momentos después, los Super Hornets se abalanzaron, soltando 15 GBU-31 en rápida sucesión. Las bombas estrellaron contra los hangares de tanques, encendiendo las municiones almacenadas. Las ondas de choque se extendieron por toda la base con la fuerza de varias toneladas de TNT, volteando vehículos como si fueran juguetes. En menos de 5 minutos, decenas de tanques tipo 99 se vieron reducidos a chatarra fundida. Pero la destrucción no terminó ahí. A las 9:50 de la mañana, los aviones cambiaron de objetivo a la esencia vital de cualquier ejército: el combustible y la munición. Las bombas JDAM arrasaron los enormes depósitos de combustible, cada uno con más de 7,5 millones de litros de diésel. Las explosiones fueron apocalípticas. Bolas de fuego se elevaron a más de 90 metros en el cielo, visibles desde el centro de Guangzhou. Los búnkeres de municiones detonaron en reacciones en cadena, esparciendo restos ardientes en un radio de más de 800 metros. A las 10:05 de la mañana, la base de tanques del EPL número 3 dejó de existir como instalación militar en funcionamiento. Más de $500,000 millones en vehículos e infraestructura yacían en ruinas. Y se confirmó que al menos 300 soldados resultaron heridos o incapacitados. El mensaje fue ensordecedor. El ataque inicial de China había derramado sangre, pero la respuesta de América había destripado toda una fortaleza en menos de 40 minutos. El equilibrio del miedo había cambiado, y la contraofensiva solo acababa de empezar. Comparte este video para que más gente conozca la verdad. Los cielos sobre Guangzhou brillaban con fuego. La base de tanques del EPL número 3, antaño el Prullo del sur de China, se había convertido en un infierno. Torres de llamas se elevaban a más de 120 metros de altura, alimentadas por depósitos de combustible destruidos que contenían más de 7,5 millones de litros de diésel. Los almacenes de municiones, cada uno repleto de miles de proyectiles de artillería, detonaron en una secuencia horrorosa, produciendo ondas de choque equivalentes a 50 toneladas de TNT. La devastación fue asombrosa. Las imágenes de satélite transmitidas al Pentágono mostraban cicatrices negras que se extendían en un radio de más de 8 kilómetros cuadrados. Donde antes brillaban las cuidadas filas de tanques tipo 99A, solo quedaban esqueletos de acero retorcidos. 70 tanques completamente destruidos, otros 30 inutilizados sin posibilidad de reparación. Una pérdida de casi $2.500 millones solo en blindaje. Los informes de bajas se filtraron a través de comunicaciones interceptadas. Al menos 300 soldados chinos heridos, muchos con quemaduras graves o lesiones por explosión.
Decenas más desaparecieron entre los hangares derrumbados y los campos de escombros humeantes. Las instalaciones médicas de Wanja se vieron abrumadas en cuestión de horas, saturadas por una oleada de bajas que el EPL nunca había previsto. Y luego vino la humillación. A las 10:20 de la mañana, muy por encima de las ruinas, los drones americanos que aún sobrevivían retransmitieron imágenes en directo. Cada llama, cada tanque destrozado, cada mástil de radar derrulado fue grabado y transmitido directamente a Washington. En cuestión de minutos las imágenes llegaron a las redes de noticias globales. El mundo ahora veía lo que Pekín quería esconder desesperadamente. El llamado Bastión Invencible del Sur había sido aniquilado en menos de 40 minutos. Dentro de la Comisión Militar Central en Pekín, el silencio sustituyó a la barbata. Miles de millones de dólares en activos destruidos, una de las bases acorazadas más importantes del EPL borrada del orden de batalla. Una campaña destinada a intimidar se había vuelto en su contra de forma catastrófica. Mientras tanto, en el USS Gerald R. Ford, el ambiente era de satisfacción. Los daños al grupo de ataque fueron menores: 2 barcos dañados, 7 marineros heridos. Por el contrario, China había perdido equipos e infraestructura valorados en más de $10,000 millones en una sola mañana. A las 10:30 de la mañana, los medios estatales chinos cambiaron abruptamente de tono. La anterior jactancia de victoria desapareció, reemplazada por frases ambiguas sobre ejercicios en curso. Pero la verdad era innegable. Estados Unidos no solo había sobrevivido al golpe inicial, sino que había asestado un contragolpe tan devastador que el equilibrio de poder en el mar de la China Meridional ya no era un debate. El campo de batalla era claro. La Armada de América había hablado, y el costo para Pekín se había escrito con fuego y acero. El equilibrio en el mar de la China Meridional se había reescrito con fuego. Lo que comenzó a las 7:45 de la mañana como un ataque sorpresa chino con 4 misiles hipersónicos YJ-21 y 2 cazas furtivos J-20 terminó menos de 3 horas después con pérdidas catastróficas para Pekín. La Marina de Estados Unidos absorbió el golpe inicial. 2 buques de escolta dañados, 7 marineros con heridas leves. Por el contrario, China había perdido equipos e infraestructura valorados en más de $10,000 millones en una sola mañana. Desplegaron 100 drones, 15 aviones de combate y más de 70 toneladas de munición. El resultado fue nada menos que la aniquilación. La destrucción de la base de tanques del EPL número 3 cerca de Cantón provocó una onda expansiva en todo el sistema militar chino. 70 tanques destruidos, 30 inutilizados. 3 baterías de misiles HQ-9 pulverizadas, 5 emplazamientos de defensa aérea reducidos a escombros. Reservas de combustible valoradas en cientos de millones de dólares ardieron en llamas, mientras que los almacenes de munición estallaron en una cadena de explosiones que sacudió la tierra a kilómetros de distancia. El daño total superó los $10,000 millones en armamento perdido en menos de 40 minutos. El recuento de víctimas pintaba un panorama aún más sombrío. Al menos 300 soldados heridos y decenas más desaparecidos entre los humeantes escombros. Los hospitales de Cantón se vieron desbordados, saturados por el peso de una guerra inesperada. Y por encima de todo, los drones americanos transmitían imágenes nítidas de la devastación. Imágenes que se repetían por todo el planeta, destruyendo el escudo de propaganda de Pekín. El mensaje fue inconfundible. La armada más poderosa del mundo había sido herida pero no doblada. El intento de intimidación de China se había vuelto en su contra, exponiendo vulnerabilidades que nunca quiso que el mundo viera. El mar de la China Meridional, que Pekín había aclamado como su patio de atrás, ahora ardía como un recordatorio de que cuando Estados Unidos contraataca, lo hace con una precisión inigualable, un poder de fuego imparable y consecuencias que se cuentan por miles de millones. Esto no fue solo una batalla, fue una lección. Y el costo de esa lección puede atormentar a Pekín durante décadas. Si esta historia te ha impactado, asegúrate de darle a me gusta, compartirla con otros y suscribirte para ver más. Cada clic nos ayuda a descubrir batallas ocultas y a traerte las historias que el mundo necesita escuchar. Quédate con nosotros porque la verdad merece una voz.